Leamos nuevamente el texto, 1 Juan 5, versículo del 1 al 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Lo que estamos viendo aquí en estos 3 versículos, mis hermanos, es un resumen de toda la epístola del apóstol Juan. Y en este resumen vemos claramente 3 pruebas contundentes, decisivas, que demuestran quién es realmente un verdadero creyente. Y lo sabemos porque el apóstol Juan se está dirigiendo en esta epístola a los creyentes. Entonces, lo que estamos viendo en estos versículos es un resumen, un repaso, un recordatorio o un examen de lo que el apóstol Juan ya nos ha estado enseñando, tanto en sus epístolas como en el Evangelio según Juan. Es como si el apóstol Juan hubiera preparado una prueba final para nosotros, una prueba definitiva que demuestre en efecto si la persona es un verdadero creyente o no, si es un hijo de Dios o un hijo del diablo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de 3 pruebas. Son pruebas, hermanos, que nosotros nos podemos hacer a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la bendita palabra de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo o no. Primera prueba, la parte doctrinal. Versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La parte doctrinal, hermanos, significa conocer a Cristo. La prueba número 2, la parte moral. Versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esta parte moral, hermanos, o ética, tiene que ver con la de cumplir con sus mandamientos. Y número 3, la parte social. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a los hijos de Dios es amar a los hermanos. Así que en estas 3 hermosos versículos doctrinales, hermanos, vemos en resumidas palabras las pruebas que autentifican a un verdadero creyente. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Y lo que voy a hacer, mis queridos hermanos, es, antes que nada, recordarles algunas verdades, unas bases, unos fundamentos para que tengamos mejor entendimiento de lo que vamos a ver. Entonces voy a dividir esta predicación en 4 encabezados. Número 1, el hombre interior. Número 2, el pecado restante o el pecado remanente. Número 3, la libertad que tenemos en Cristo. Número 4, las 3 pruebas distintivas de un verdadero creyente. Así que comencemos. Antes de contemplar, hermanos, esas 3 pruebas contundentes, realmente es necesario que tengamos algunas bases. Es necesario recordar algunas verdades absolutas para que nos den mejor luz al entendimiento. Y una de esas verdades es nuestro primer encabezado, el hombre interior. Más adelante vamos a ver que la prueba por excelencia, hermanos, de que somos verdaderos hijos de Dios es el amor al prójimo. Pero para amar al prójimo, mis hermanos, hay que amar a Dios primero. Y para poder amar a Dios, Dios nos tuvo que amar primero. Miren lo que dice Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En sí, mis hermanos, la predestinación misma proviene del amor de Dios, porque Dios nos amó, por eso nos predestinó. No se basa en nosotros, sino se basa en el amor de Dios o en el amor que Él tiene por nosotros. Pregunta, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que es hermoso, mis hermanos, y es una verdad absoluta que es mi deseo que se llenen de gozo en esta tarde, es que Dios mismo se encargó de que nosotros lo amáramos. Él mismo, Dios, se encargó de que nosotros cumpliéramos con los primeros 5 de los mandamientos. Porque el hombre interior, el hombre espiritual,
el que fue regenerado por el Espíritu Santo, el que fue lavado con la sangre de Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene un corazón nuevo, como dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Las mismas palabras las dijo el salmista en el Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El hombre interior, hermanos, el que fue regenerado, él ama genuinamente a Dios. Él ama su palabra. Él ama sus mandamientos. De eso se encargó nuestro bendito Dios. No se trata de golpear la carne. No se trata, hermanos, de pensar que no podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, porque ya Dios se encargó de que nosotros lo amáramos. Ya nosotros podemos clamar, Abba Padre, porque ya lo amamos a Él. Esta es una bendita verdad, mis hermanos, que deberíamos de guardar en nuestra mente. Y los invito, hermanos, a que a la luz de los textos que voy a traer, ustedes puedan en casa estudiar esta verdad. Es una verdad que realmente muchas personas no la creen. Muchas personas siguen pensando que nuestro corazón está mal, que nosotros no podemos amar a Dios. Él nos transformó. Él hizo un cambio en nosotros. Nacimos de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza, hermanos. Él se encargó de que lo amáramos. En sí, hermanos, todo el tiempo el hombre interior está amando a Dios. Miren lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Todo el tiempo el hombre interior está amando a Dios y todo el tiempo el hombre interior no peca. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Es la palabra de Dios hablando, hermanos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El hombre interior no peca. Más bien, el hombre interior todo el tiempo, 24/7, está amando a Dios. De eso se encargó nuestro bendito Señor. Ahora, miren cómo vemos esta verdad en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 30:6. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Cuando hablamos del hombre interior, hermanos, estamos hablando del corazón. Estamos hablando de nuestro espíritu, de nuestra mente, de la parte que fue regenerada en el nuevo nacimiento. Ahora miren lo que dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta fue la profecía, hermanos, que fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué produce en nosotros el que Dios nos haya dado un corazón nuevo? ¿Qué produce? ¿Qué hace en nosotros que podamos exclamar Abba Padre? Solamente alguien que ama a Dios, hermanos, puede exclamar Abba Padre. Solamente 3 veces en toda la Biblia vemos esta palabra de Abba Padre. Miren lo que dice Marcos 14 del 35 al 36. Yéndose un poco adelante, estamos hablando de Cristo, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Solamente Cristo podía decir esas palabras, nadie más. Estamos hablando, hermanos, de que el hombre interior, el hombre que fue regenerado, no peca y que todo el tiempo está amando a Dios. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estamos dejando, hermanos, que la palabra de Dios nos deleite con esta verdad. Romanos 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Fíjense lo que dice el texto.
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ahora somos hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? ¿De qué da testimonio nuestro espíritu, hermanos? De que somos hijos de Dios. E inclusive, mis hermanos, Dios mismo se encargó de escribir su ley en nuestros corazones para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Segunda de Corintios 3:7. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. Y Efesios 3, del 14 al 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en el amor, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estamos hablando, hermanos, de que el hombre interior no peca. ¿Por qué? Porque permanecemos en él. Pero, ¿qué dice el texto de 1 de Juan 3:6? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el Espíritu Santo, Cristo, Dios, permanece en él. El Dios trino, hermanos. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso el hombre interior no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, pasemos a nuestro segundo encabezado, o a nuestra segunda verdad, hermanos, para recordar antes de que podamos considerar las tres pruebas. Es el pecado restante. En Romanos 7, el apóstol Pablo, él entendió esta verdad, de que todavía pecamos, de que hay una ley que se opone. Él entendió que había un mal, pero que este mal no estaba en el hombre interior, sino en la carne. Miren lo que dice Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, el hombre interior, deleitándose en la ley del Señor, queriendo hacer el bien, dice, hallo esta ley que el mal está en mí. Ahora este mal, hermanos, reside en la carne, no en el corazón. Y eso es importante, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La unción del Santo, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, la simiente de Dios mora en nosotros, hermanos. Por eso no podemos pecar. No estamos solos. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente, el hombre interior, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, todos nosotros cargamos con este cuerpo de muerte, pero con la ayuda de Dios, por medio de los medios de gracia que Dios nos ha dado, nosotros podemos mortificar ese pecado remanente en nuestra carne. Pero el hombre interior, ese está resuelto, hermanos. Y como veremos más adelante, sus mandamientos no son gravosos. Roguémosle a Dios, mis hermanos, que podamos decir las hermosas palabras que dijo el salmista en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. No en la carne, en el corazón. Bendito sea nuestro santo Dios, hermanos, porque su ley está en medio de nuestro corazón. Ya nuestro corazón ama a Dios, ya nuestro corazón ama su ley, ya porque Él nos amó y que nosotros ahora podemos amarlo a Él, es que podemos amarnos a nosotros, hermanos. No se puede de otra forma. Salmo 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El hombre interior, ese ama a Dios, ese clama, Abba Padre, pero por otro lado la carne, nosotros todavía pecamos. Pero no estamos solos, hermanos. Dios dejó armas espirituales. Él dejó gracias. Él dejó formas para que nosotros podamos mortificar el pecado. Y ese sí, con la ayuda del Espíritu Santo, es un trabajo que podemos hacer. Yo sé que por culpa del pecado remanente en nosotros, en la carne, se nos hace difícil, hermanos, entender esta verdad de que el hombre interior no peca, de que el hombre interior está amando a Dios.
Yo sé que es difícil, hermanos. El creyente en la carne todavía peca. Miren lo que dice Romanos 7, del 17 al 21. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero si estamos en Cristo, hermanos, la batalla no ha acabado, pero la victoria está segura. Ese es el gozo que nosotros, es la esperanza que nosotros tenemos al saber que estamos en un cuerpo de muerte. Cristo ha comprado con su sangre preciosa nuestra santificación, nuestra salvación, nuestra justificación y nuestra glorificación. No podemos ignorar la lucha que tenemos con el pecado en la carne, hermanos, pero tampoco podemos ignorar que la simiente de Dios habita ahora en nuestro corazón. Ahora miren estas palabras del apóstol Juan. 1 Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es una realidad, hermanos, el hombre exterior, pongámoslo así, todavía peca. Pero nosotros somos llamados a confesar nuestros pecados delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado o nuestra tercera base que queremos fundamental, la libertad que tenemos en Cristo. Cuando hablamos de libertad en Cristo, hermano, esto es muy interesante. Estamos hablando de gracia, como lo que el pastor estaba en esta mañana hablando. Estamos hablando de doctrinas que tienen que ver con la gracia de Dios. Miren lo que dice Gálatas 5:13. Ese es un texto que nos va a ayudar a entender muy bien la libertad que ya tenemos en Cristo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta libertad, hermanos, no es libertad para que pequemos. Ser libre significa ser libre del pecado y vivir para Cristo. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad que nosotros debemos de meditar cuando estemos enfrente de una tentación, cuando estemos enfrente de un problema. Nosotros somos libres del pecado y somos libres para vivir para Cristo. Y en esta verdadera libertad, hermanos, libertad que obtenemos por medio de Cristo, claro, vemos la importancia de conocer a Dios, la prueba doctrinal. Vemos la importancia de guardar sus mandamientos, la prueba moral. Y al mismo tiempo está hablando de la prueba social, el amor al hermano. Miren cómo continúa el versículo 14 de Gálatas 5. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A libertad fuimos llamados, mis hermanos. Alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿y quién es el prójimo? ¿Verdad? Bueno, nuestro hermano en Cristo es nuestro prójimo. Así que somos llamados a amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Esa es la libertad a la cual fuimos llamados a vivir. Ya con estas verdades en mente, hermanos, verdades como que el hombre interior ama a Dios, de eso se encargó Dios, verdad como que en la carne todavía pecamos, y esta verdad de la libertad que tenemos en Cristo, veamos pues las tres pruebas doctrinales de si en verdad somos o no verdaderos creyentes. Pruebas que nos van a ayudar, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos. Somos llamados a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe o no. Así que empecemos con la primera prueba, la prueba doctrinal. Aquí la importancia, hermanos, de conocer a Cristo para creer en Él. Vayamos ahora sí a nuestro texto, 1 Juan 5, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Estamos viendo al Dios Trino en este texto, hermanos. El que cree en Jesús es nacido de Dios. Y Jesús dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, el ungido, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, bueno, Dios fue el que engendró. En otras palabras, todo aquel que ama al Padre,
ama también al que ha sido engendrado por él, al Hijo. El que ama al Padre, hermanos, en otras palabras, ama al Hijo. Y el que no cree en el Dios Trino no tiene a Dios. Ahora miren lo que dice 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 2 Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Estamos viendo, hermanos, una unión trinitaria. Estamos viendo la importancia de estar unidos a Dios en Cristo. La vida eterna está en juego, hermanos. Por eso la importancia de creer en el Hijo. Por eso se predica el Evangelio, porque sabemos la importancia de creer en el Hijo. Porque si no crees en el Hijo, ya eres condenado. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más adelante en Juan 3:35 leemos, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esta unión trinitaria, hermanos, entre el Padre y el Hijo es la misma que debería de existir entre nosotros como creyentes. Este principio de amor y unidad del Padre y del Hijo es el estándar de amor de nosotros. 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, la prueba doctrinal. En la Trinidad, hermanos, el Hijo ama al Padre, el Espíritu Santo se aman los tres. Hay un amor perfecto entre ellos. Y esta misma unidad de amor es la que se nos demanda a nosotros. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y lo que es hermoso, hermanos, y maravilloso, es que este amor unitario entre los hermanos viene de Dios. Por eso, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Estamos hablando del conocimiento de Dios como una prueba de que somos verdaderos cristianos. En otras palabras, si amamos a Dios, es porque conocemos a Dios. Y si conocemos a Dios, entonces amamos al hermano. Ahora, ¿cuál es nuestro amor? ¿Cuál es el amor humano? El amor de nosotros, hermanos, es egoísta. Porque nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos, por eso somos incapaces de amarnos los unos a los otros. Si hay personas aquí que están tratando de amar a su hermano, ustedes están engañando. Eso es algo natural que se da, hermanos, cuando uno es transformado. Naturalmente nos amamos, naturalmente nos sobrellevamos las pruebas los unos a los otros. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Solamente por medio de un milagro que pasa en nosotros, que nosotros podemos amarnos. ¿Y cuál es ese milagro que pasó en nosotros? Ya lo vimos, amor de Dios. Él se encargó de que nosotros lo amáramos para que nosotros podamos conocerlo a Él y amar al hermano. Esta prueba doctrinal, hermanos, está ligadísima al amor al hermano. En sí, esta prueba doctrinal o conocimiento de Cristo es el resultado de haber nacido de nuevo. Pregunta, ¿conoces a Cristo? Porque si conoces a Cristo, entonces amas a tu hermano. 1 Juan 4:7 nuevamente, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es porque amamos a Dios, porque pasó ese milagro en nosotros, hermanos, que podemos conocer a Cristo. No olviden esta verdad, mis queridos hermanos. Dios mismo hizo lo que Él tenía que hacer para que lo amáramos. Los que hemos sido regenerados por Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Si ustedes no creen eso, hermanos, es porque la carne, estamos en la carne. Es difícil saber que una persona tan miserable como nosotros puede amar a Dios, pero eso lo hizo Él. Es la grandeza de su amor. Y tenía que ser así, hermanos, si no Él no podría habitar en nosotros. ¿Cómo va a habitar en un corazón que está muerto? Si Él es santo. Si cuando la zarza estaba ardiendo, ellos tenían que quitarse el calzado de sus pies porque el lugar santo era. Dios no puede estar donde está el pecado. Por eso Él tenía que limpiar nuestro corazón para poder habitar en Él. El pastor Ricardo lo pone como si fuéramos un tabernáculo. Nuestro corazón es como un tabernáculo y la presencia de Dios está en Él. Y la carne, bueno, a Él no puede habitar ahí
Ahí está el pecado. Hermanos, si nosotros hemos experimentado un cambio en nuestra naturaleza, si hemos nacido de nuevo, si tenemos una nueva ciudadanía celestial, si tenemos un nuevo corazón, una nueva voluntad, un nuevo propósito, es porque ha habido un cambio en nosotros. Es porque hemos sido regenerados y hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Y como resultado, podemos amar a Dios. Ahora, somos santos, sí, somos diferentes, somos una nueva criatura que ama y que conoce a Dios. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Veamos ahora la segunda prueba, la parte moral. 1 Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El apóstol Juan ya nos presentó la primera prueba, la prueba doctrinal, el conocimiento de Dios, ¿verdad? Ahora nos presenta la prueba moral, los mandamientos. ¿Y saben lo que es aún más sorprendente, mis queridos hermanos? Es que Dios también se encargó de que nosotros guardáramos sus mandamientos. Porque los mandamientos de Dios se resumen en el amor al hermano. Dios, quien mora dentro de nosotros, es quien hace posible que nosotros podamos guardar sus mandamientos. El amar a Dios, mis hermanos, se manifiesta en el amor al hermano, en el amar sus mandamientos y en conocerlo a Él. Ya lo dijimos y quiero seguir enfatizándolo, hermanos. Cuando hablamos de la ley de los mandamientos, Dios se encargó de que nosotros cumpliéramos los primeros 5, el amor a Dios. Esto es posible gracias a la simiente que habita en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, es que podemos amarlo. Ninguno de los 10 mandamientos está fuera de nosotros, hermanos, y obviamente solamente los podemos cumplir porque estamos en Cristo. Ahora, dejemos que sea la misma palabra de Dios nuevamente deleitándonos, dándonos más luz a lo que estamos diciendo. Es como si el apóstol Juan insistiera en hablarnos de esta prueba. 1 Juan 2, 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no conocemos a Dios, hermanos, estamos reprobados. Esta prueba no nos aplica, no funciona. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta prueba no es negociable. 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hay bendición, hermanos, hay alegría, hay gozo, hay poder en guardar sus mandamientos. Eso es algo que también Él se encargó. No nos creamos esa mentira, hermanos, de que amar a Dios es vivir estresados, golpeando la carne, tratando de hacer algo que no podemos hacer. Recordemos a Gálatas 4:6. Más bien, meditemos en ese texto, hermanos, de día y de noche. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él mandó a su Espíritu, Él nos dio a su Espíritu, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esta es una verdad, hermanos, esta es una unión, Dios en Él. Es precisamente esa unión que tenemos con el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, lo que garantiza, hermanos, que nosotros vamos a cumplir sus mandamientos, sus estatutos, su ley. Porque Él habita en nosotros, esa es la garantía. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora miren lo que dice Juan, 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Estamos hablando otra vez de lo mismo. Es la palabra de Dios deleitándonos. Ahora miren esta siguiente parte. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, los mandamientos de Dios no son un peso doloroso. El amar a Dios significa deleitarse en su ley. ¿Por qué? Porque su ley no es gravosa. ¿Por qué? Porque podemos amarlo a Él. Porque si lo amamos a Él, amamos a su ley. ¿Cómo va a ser gravosa la ley de Dios? El Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su mente medita de día y de noche. El Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley.
Solamente una persona que está en Cristo, hermanos, que ha sido regenerado, puede decir estas palabras. Todo el día en ella es mi meditación. Es una realidad decir, hermanos, que nosotros tenemos tribulaciones, tentaciones, problemas con el pecado, y es porque estamos en la carne, estamos alimentando la carne. Nos va a doler cuando cortemos esa relación con el pecado, pero después va a haber gozo. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber gozo? Porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios y sus mandamientos no son gravosos. Hay gozo en la presencia de Dios. El gozo de este mundo, hermanos, es temporal, pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo para siempre. Por un lado, vemos que esto de guardar sus mandamientos significa no andar en la carne, porque los deseos de la carne son transgresión a la ley de Dios. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿ustedes saben qué significa andar en el Espíritu? Estar en la palabra. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Ese es nuestro trabajo. El Espíritu Santo nos ha capacitado para que estemos en su palabra, para que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Todo lo que derive de violar la ley de Dios. Todo lo que no sea deleitoso de la ley de Dios, eso es transgresión. Andar en el Espíritu, hermano, significa hacerle caso al hombre interior, porque el hombre interior solamente quiere una persona, Cristo. Él solamente quiere Cristo, él no puede querer otra cosa. Entonces hay que deleitarnos en Dios. Andar en el Espíritu es hacer que la palabra de Dios more en abundancia. No le hagamos caso al miserable de mí, hermanos. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo. No le hagamos caso a la carne. Deleitémonos en el hombre interior. Pregunta, ¿seguimos viviendo en los frutos de la carne? ¿Vivimos como carnales cometiendo los mismos pecados que cuando éramos incrédulos? Mientras estemos en este mundo, hermanos, estaremos en una guerra interna con los deseos de la carne. Pero tengo una exhortación para cada uno de ustedes y para mí también. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras salieron de la boca de nuestro Salvador. Hermanos, toda la doctrina del apóstol Juan, todas las doctrinas del apóstol Pablo acerca de guardar sus mandamientos salieron de la boca de Cristo. De ahí vienen todas las gloriosas doctrinas. No son cosas del hombre, son cosas de Dios. Miren lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, y yo le amaré y me manifestaré en él. Estamos unidos a Cristo y estamos en Cristo. Y si pecamos, hermanos, Paracleto, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Creámosle a Dios, mis hermanos, vivamos por lo que ahora somos. No vivamos como carnales, vivamos como regenerados. Versículo 23. Respondiendo Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:15, las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Así que la pregunta es, ¿cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos que Cristo nos manda a guardar? Hermanos, bendita palabra. Cristo mismo se encarga de responder. Miren lo que dice Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si ustedes quieren saber si han sido amados por Dios, si ustedes aman a Dios, el amor los unos con los otros. Es la prueba inequívoca, hermanos, de saber si somos verdaderos creyentes o no. ¿Ven cómo estas dos pruebas, la prueba doctrinal, la prueba moral, están íntimamente ligadas al amor al hermano? Es que de ahí mana todo, hermanos. Ese es el resultado de haber sido amados por Cristo. No las podemos separar. Más bien, esto nos conecta a nuestra tercera prueba, la parte social. Miren cómo este texto de 1 Juan 5:2, regresando a nuestro texto de estudio, cómo encierra todo lo que hemos dicho hasta ahora. A ver si ustedes lo pueden
Lo pueden ver. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En otras palabras, el amor al hermano es el cumplimiento de la ley. El amor al hermano es la prueba más segura que tenemos de que amamos a Dios y que cumplimos la primera tabla de la ley, el amor a Dios. Nuevamente, hermanos, dejemos que la palabra de Dios nos deleite. Eso es lo que yo quisiera el día de hoy, que la palabra de Dios nos deleitara, hermanos, y que no hagamos otra cosa más que venir en oración dándole gracias a Dios por Cristo. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo en qué consiste la unidad de los hermanos. Ahora miren lo que dice 1 de Juan 2, del 9 al 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es la palabra de Dios hablando, hermano. Son textos doctrinales. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuándo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El nuevo nacimiento es una resurrección espiritual de muerte a vida a través de Cristo, y esta es la evidencia, y esta evidencia se hace a través del amor que produce. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La esencia de Dios es invisible, hermanos. Nadie ha visto a Dios. Pero dice el texto que su amor se ha perfeccionado. Esto significa que el amor de Dios siempre es perfecto y que alcanza su objeto perfecto cuando se es visible en el amor a los hermanos. Versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es el mandamiento que Cristo dio. Ese es nuestro mandamiento, hermanos. Y ese es algo que nosotros podemos cumplir porque estamos en Cristo, porque Él nos amó y Él se encargó de que nosotros lo amáramos a Él. Segunda de Juan 1:5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo ven, mis hermanos, el apóstol Juan deja claro que la prueba por excelencia de que hemos pasado de muerte a vida y que somos verdaderos hijos de Dios es el amor al hermano. Pero alguien pudiera decir, bueno, eso es lo que le escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Trajiste puros textos del apóstol Juan sobre el amor al hermano, pero ¿dónde más vemos esta verdad? Miren lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el texto que ya vimos, pero lo quiero volver a recalcar, Juan 13, del 34 al 35. Este texto, hermanos, es interesante porque esta es la misma noche donde nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, la misma noche que Él iba a ser traicionado. Cuando Judas salió, cuando estaban con ellos en la mesa, Cristo se quedó solamente con sus discípulos, con los verdaderos creyentes. Y es ahí donde les da este mandamiento, este legado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo acerca del amor al hermano? Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Queremos cumplir la ley, hermanos, y nosotros la cumplimos en Cristo. Amarás a tu hermano, a tu prójimo, como a ti mismo. Toda la ley, hermanos, tiene completa obediencia en el amor al prójimo. Romanos 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estos son textos doctrinales, hermanos. Son textos de plena mención. Estos no necesitan interpretación. Lo único que podemos hacer es adorar a Dios. Santiago, él también habló del amor al hermano. Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. La ley real del Rey glorioso, nosotros tenemos libertad en Cristo, hermanos. Pedro, 1 Pedro 1, del 22 al 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, el amor al hermano es una manifestación de que amamos a Dios. Es una obra natural en los hijos de Dios. Es una prueba segura de que poseemos al Espíritu Santo. El amor al hermano es la cima, es el fruto más exquisito de las enseñanzas del Evangelio, hermanos. Por eso quise cargarlos con estas verdades, verdades que vemos en la palabra de Dios, verdades que nos van a recordar lo que somos en Cristo. ¿Cuáles verdades? Que Dios mismo se encargó de que lo amáramos, de que Dios mismo se encargó de darnos su amor para amarnos los unos a los otros, naturalmente y con amor ágape. Pregunta para cada uno de ustedes, ¿siente usted el amor ágape por su hermano en Cristo? Si es así, hermanos, el texto que vimos en 1 Juan 4:7 es un aliento para cada uno de nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero si no, si usted no ha sido regenerado, si usted no ha sido salvo por medio de Jesucristo y vestido con una justicia perfecta, versículo 8 es para usted. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Es usted un verdadero creyente? Ya vimos 3 pruebas contundentes que muestran si somos hijos de Dios o hijos del diablo. No vayamos, hermanos, tratando de ir y amar al hermano. No salgan de aquí tratando de amar la ley de Dios, deleitarse en la ley de Dios. No vayan de aquí saliendo a tratar de conocer a Dios para ser conocido por Él y amado por Él. No, hermanos, ya Dios solucionó ese problema. Nosotros, si estamos en Cristo, lo amamos. Nos deleitamos en su ley, amamos al hermano. Todo lo demás, el amor al hermano, el amor a sus mandamientos, el conocimiento de Cristo, solamente son manifestaciones de su amor. Leamos por último nuestro texto nuevamente, pero ya con este conocimiento. 1 Juan 5, del 1 al 7. Todo aquel que cree, prueba doctrinal, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, la prueba social, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, la prueba moral. 2 aplicaciones rápidamente, una aplicación para la iglesia de Cristo. Hoy has sido recordado, querido hermano, de lo que Dios ha hecho en ti. No lo que tú hiciste, sino lo que Dios hizo en ti. Vive por lo que eres, un hijo de Dios, un hijo que puede clamar a Abba Padre. Un hijo que ama a Dios, que ama su ley, que se deleita en sus estatutos y que ama al prójimo. Pero también recuerda que Dios no te ha amado por tus buenas obras. Más bien, tus buenas obras nunca han sido ni serán la causa de que Dios te ame. Cristo te ama porque te seguirá amando. Cristo no te ha dejado de amar, por lo cual, hermano, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y tú, amigo, que nos acompañas en esta tarde, o tú que no estás en Cristo, tú no puedes despojarte del viejo hombre y tampoco puedes vestirte del nuevo hombre, porque estás en enemistad con Dios, muerto en tus delitos y pecados. Tu solución es y siempre se llamará Cristo. Corre a Cristo, pide misericordia, ruégale a Dios que su mano poderosa o su gracia poderosa te alcance. Pide que seas regenerado, limpiado, nacido de nuevo para que puedas amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. De lo contrario, seguirás siendo enemigo de Dios. Corre a la cruz, pide misericordia y que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te damos infinitas gracias por Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque en la cruz
el amor, la justicia se besaron y ahí nosotros fuimos cubiertos con una sangre preciosa, una sangre que somos ahora aptos, Señor, para estar en tu presencia. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Espíritu Santo a que habitara en nuestro corazón. Gracias por haber limpiado ese corazón podrido, ese corazón de piedra. Y hiciste un tabernáculo para que habitases en nosotros, para que ahora nuestro hombre interior se deleite y te ame, Señor. Gracias, Padre, por esa verdad. También, Señor, sabemos que en la carne seguimos pecando, pero Padre, nos has dejado tu palabra, nos has dejado la oración, podemos mortificarla, tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué más queremos, Señor? Ayúdanos, Señor, a que estas verdades resonen en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos clamar, Abba, Padre, siempre, Señor, porque ahora lo podemos hacer en Cristo. Gracias por esta iglesia, Padre. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes, que tú trabajes en sus vidas, Señor, y que ellos puedan amarte, glorificarte, honrarte, Señor, por quien tú eres y que nunca olvidemos lo que tú hiciste por nosotros. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús que oramos. Amén.